Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy en alianza estratégica con Radio y Televisión Martí para defender, promover y aprender sobre la libertad, la democracia, los derechos humanos en las Américas y para denunciar permanentemente a las dictaduras de crimen organizado transnacional que lideradas por Cuba ocupan hoy día Venezuela, Nicaragua y Bolivia y amenazan a toda la región y al mundo con sus prácticas violatorias de los derechos humanos y ejecutoras de toda la lista de crímenes que podemos imaginar. Hoy día, en esta semana, hemos preparado un programa con dos invitados especiales. Nos van a acompañar hoy día el periodista, político, escritor Alexis Ortiz, un venezolano notable que radica en el exilio en los Estados Unidos. Y en la primera parte del programa con él vamos a tocar los temas de Venezuela, Bolivia y América Latina. Y en la segunda parte del programa va a estar con nosotros el profesor Luis Fleischmann para que hablemos del Medio Oriente. Este es nuestro programa y, dicho esto, pasemos a los hechos de dictadura con Alexis Ortiz. Bienvenido, Alexis. Todo lo que pueda decir acerca de tu currículum y tu personalidad resulta poco, porque Alexis es político venezolano, ha sido alcalde de Lechería, diputado nacional, un gran defensor de la libertad y la democracia, fundador del Inter-American Institute for Democracy, Tiempo A, un estudioso de la sociedad, de la política, pero además de eso es un gran periodista que en sus trabajos abarca igual la defensa del ser humano, los derechos fundamentales y el deporte, porque entre los muchos libros que has escrito, escritor e historiador, has hecho también obras sobre el fútbol. Cuando estabas haciendo la presentación me acordé, chicos, de un periodista boliviano, de un escritor boliviano que siempre me avergüenzo de no acordarme el nombre, que cuando le preguntaron, yo vivía en Francia en esa época, y cuando lo entrevistaron en la televisión francesa, le dijeron, bueno, ¿cómo? Preséntese usted. Entonces él dijo, bueno, mire, yo soy un humilde genio boliviano. Bueno, este es un humilde genio venezolano que por estas cosas de la dictadura, el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, radica ahora en el sur de la Florida y es uno de los notables exiliados e intelectuales latinoamericanos que está luchando permanentemente por la defensa y por la restauración de la libertad y la democracia en Venezuela. El primer tema que vamos a tocar con Alexis es ese, es Venezuela, porque nosotros sostenemos en los estudios que llevamos a cabo en el Inter-American Institute for Democracy que la libertad de las Américas pasa por Venezuela, que la derrota de las dictaduras y la caída de la madre de las dictaduras, la dictadura castrista de Cuba, pasa por Venezuela y que hoy día se está librando no la lucha del pueblo venezolano contra el dictador Maduro, sino la desigual lucha del pueblo venezolano con todo el respaldo posible que hay que darle contra la dictadura castrista que se defiende en Venezuela a través de su títere Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el padrino aquel que es un general entregado a la delincuencia, y que están sucediendo cosas importantes. Yo creo que hay una luz al fondo del túnel y es la luz de la libertad. El pueblo venezolano va a triunfar y con el pueblo venezolano va a triunfar las Américas porque el próximo combate después de Venezuela es la recuperación de la libertad en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia. ¿Dónde estamos, Alexis, en esta lucha tan importante? Tu percepción es correcta en el sentido que esta lucha se ha vuelto latinoamericana, que no es solo venezolana, que involucra a todos los países del hemisferio y que el llamado socialismo del siglo XXI, que nosotros preferimos llamarlo neocomunismo porque no es más que otra versión del comunismo, amenaza a todo el continente. Veníamos teniendo un avance en el sentido que se recuperó Paraguay de las manos de ese veleidoso obispo Lugo, se recuperó Argentina de las manos de esa pareja corrupta, de la pareja Kirchner, se recuperó Brasil de Lula, que ya está donde deben estar los bandidos, pues en la cárcel, y se recuperó Honduras de las manos
de ese tipo realmente impresentable que era Zelaya y otro impresentable era Rafael Correa en Ecuador. Y entonces estábamos alimentando, nutriendo nuestro optimismo porque las cosas iban marchando hacia adelante. Además, Evo había perdido un referéndum muy importante en el año 2016 en Bolivia, pero ahora tenemos la preocupación, una preocupación, además, bueno, en Nicaragua y en Venezuela se veía un avance en la lucha para el derrocamiento de la dictadura, pero la gran preocupación que tenemos ahora, y mis últimos artículos se refieren a eso, es la presencia de Andrés Manuel López Obrador, ese tipo realmente demagógico, exagerado, virulento, y que la última necedad que hizo, todos nos hemos enterado, fue pedirle al rey de España, Felipe VI, que pidiera perdón. Yo en un artículo le digo, bueno, que si al rey se le ocurre pedirle perdón, él va a tener que enviarle después una carta dándole las gracias por habernos dejado el castellano a los españoles, que nos permite hermanarnos a todos los latinoamericanos, a todos los hispanoamericanos. Pero como el asunto es hablar sobre Venezuela, te digo que a partir del año, en diciembre de 2015 y enero del año 2016, se cambió, como dicen los marxistas, hubo un salto cualitativo, hubo un cambio cualitativo en Venezuela, toda vez que la oposición, que nunca había logrado de una manera inequívoca, contundente, innegable, ser mayoría en la población, conquistó la mayoría en la población. Y no una mayoría sencilla, sino una mayoría bastante amplia. Es el fenómeno Guaidó, 80-90% de popularidad. No, pero yo digo el año en diciembre de 2015, 2016. Cuando se ganó la Asamblea Nacional. En ese momento comenzamos nosotros, de una manera que era innegable, a ser mayoría en el país. Hasta allí el castrochavismo se amparaba por la vía del fraude electoral, por lo que sea, en que ellos representaban supuestamente la mayoría. Pero esa vez, a pesar de todo el fraude, a pesar de todo el ventajismo electoral, a pesar de todo el atropello de los dirigentes de la oposición ganó con más del 60, 65, 67%, y eso realmente los dejó a ellos descolocados. No se esperaban esa paliza que se llevaron, y de ahí en adelante comenzó de manera sistemática y descarada la negativa ya abierta de cualquier posibilidad de salida electoral, lo que obligó a algunos dirigentes de la oposición y a algunos que no somos dirigentes como yo a pensar que era necesario no ser dogmático, en el sentido de que nosotros habíamos trabajado de una manera perseverante durante más de 3 lustros por una salida electoral, pero que cuando se cierra una fórmula hay que buscar otra. Ya por ejemplo... Pero, a ver, yo no quiero ser crítico, pero ¿de qué dictadura se ha salido con elecciones? Bueno, la idea no es solamente salir de la dictadura con elección. La idea es que no puedes salir de una dictadura si eres una persona democrática y legalista, si no conquistas la mayoría de la población. Bueno, pero la tienen. Y ahora no la teníamos hasta el 2015. Ya, hasta el 2015 ahora han pasado 4 años. Claro, pero estamos hablando de que en ese momento conquistamos la mayoría de la población y de ahí en adelante se podía comenzar, y habida cuenta de que la reacción del chavismo fue una reacción de cierre total de cualquier posibilidad de salida pacífica, de ahí en adelante se justificaba que buscáramos otra salida, que buscáramos otras opciones. Porque la línea electoral, perseverar en la línea electoral nos llevó a algunas ganancias. La primera gran ganancia es que llegamos a demostrar... Está bien, eso es la historia, pero hoy día, 4 años después de ese triunfo, el escenario que la gente ve en Venezuela es primero un líder emergente que ha nacido en este enero, que es Juan Guaidó, al que el mundo reconoce como presidente encargado o presidente transitorio de Venezuela, que tiene una popularidad que todos los políticos quisieran, 80-90% de popularidad. Un país en crisis, con una dictadura que se derrama y que solamente se sostiene en el uso desmedido de la fuerza, con ayudas y presencia de intervención criminal cubana y rusa, y un escenario en el cual el pueblo sufre miseria, una crisis humanitaria que ahora mismo los tiene sin luz eléctrica, por segunda vez. En ese escenario, Alexis, ¿qué es lo que tiene que esperar el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano
del liderazgo venezolano, en cuyas manos está el futuro de la recuperación de la libertad y la democracia en las Américas. Porque, de nuevo, la liberación de Cuba, la liberación de Nicaragua, la liberación de Bolivia, la liberación del hemisferio de este flagelo criminal que se llama castrochavismo, socialismo del siglo XXI o neocomunismo, que es la unión de Castro con Chávez y la podredumbre de las instituciones a través de la corrupción, pasa por Venezuela. Venezuela es el punto de quiebre y nosotros somos una especie de público que no es público porque estamos interesados y afectados por el resultado, tratando de hacer lo mejor posible para que le vaya bien a Venezuela. Bueno, sí, mira. En este momento lo que pasa es que, como decía Shakespeare, todo pasado es prólogo, entonces uno para entender este momento hay que ver cómo llegamos a este momento. Pero ok, hagamos presidencia de eso y te digo, ya aterrizando en la situación actual, que estamos en un momento en que hay que revisar cuáles son las fortalezas del enemigo y cuáles son las nuestras. Y las fortalezas del enemigo son las debilidades nuestras y las debilidades nuestras son las fortalezas de ellos. Ellos tienen en este momento un régimen que es un régimen criminal, un régimen terriblemente represivo que ha arruinado el país, pero ellos tienen una base de sustentación que no es desdeñable. Ellos tienen el apoyo de la dictadura comunista cubana, tienen el apoyo de la guerrilla colombiana, tienen el apoyo del terrorismo musulmán. Pura violencia. Ajá, exacto, violencia, porque no son monjas, son gente violenta. Tienen el apoyo del terrorismo musulmán, tienen el apoyo del narcotráfico, que no es ninguna tontería. Y esa es su gran fortaleza. Tienen capacidad de represión, tienen capacidad de hacer que su permanencia en el poder se pueda mantener unos meses más, a pesar de la ruina a que han conducido el país, a pesar de que el país está en la situación, está viviendo la tragedia más espantosa de su historia. O sea que esas son sus fortalezas. La fortaleza de nosotros es precisamente que ellos han creado en el país una ruina política, una ruina moral, una ruina económica, una ruina de todo tipo, y desde luego eso hace que ellos hayan logrado un terrible rechazo. Ellos llegaron a tener en algún momento casi el 80%, llegó a tener Chávez de simpatía, de popularidad, y ahora están en una situación exactamente contraria. Tienen el 87% de rechazo, que es el 87% de simpatía, de aceptación que tiene Guaidó. Entonces, esa es una de nuestras fortalezas. Otra fortaleza es que se ha puesto en evidencia esta lucha perseverante, legalista que hemos hecho, ha puesto en evidencia que estamos confrontando a una dictadura salvaje, que estamos confrontando no a una dictadura política, sino a lo que a mí me gusta llamar la bandidocracia castrochavista, porque el país está gobernado por bandidos. Entonces, esa es el apoyo, la comprensión internacional de las democracias de todo el mundo, es una de nuestras grandes fortalezas. La otra fortaleza ya la indicamos, que es ser ya definitivamente mayoría en la población. Y la fortaleza más importante, y que tiene que ver con la pregunta que tú me hiciste, que es qué pueden esperar los compañeros del resto del continente de nosotros, es que hay una voluntad decidida de lucha, de no rendirse, de llevar las cosas hasta que salgamos de la dictadura de Maduro, de hacerle entender a nuestros aliados que nos presionan para un diálogo, para una negociación, que toda negociación comienza por la salida de Maduro, que sobre la base de la salida de Maduro viene la negociación. El presidente Guaidó ha establecido una fórmula muy clara, que es cese de la usurpación, es decir, salir de Maduro, no puede haber ningún diálogo, ningún acuerdo sin la salida de Maduro, gobierno de transición, es decir, un gobierno que haga un reajuste, comience la reconstrucción del país, prepare el país para unas elecciones y elecciones democráticas que le permitan al país tener un presidente electo por el pueblo. Esa ha sido la asamblea y en ese tema ojalá pudieran hacer primero un gobierno para desplazar a la dictadura, pero ese es otro tema. ¿Cuál es tu opinión de Guaidó? Una buena opinión, mira. Guaidó es un muchacho que se encontró con la buena fortuna de que estaba en el sitio indicado en el momento indicado. Es decir, no le correspondía a él dentro de su partido la función que está cumpliendo. Él tenía en prioridad frente a él Leopoldo López, que está preso, Freddy Guevara, que está asilado en la Embajada de Chile, el propio Smolansky. Pero llega el momento en que el diputado
así notorio, porque era un muchacho muy notorio, de voluntad popular que le correspondía a la presidencia, porque la presidencia de la Asamblea le correspondía a a Voluntad Popular, fue Juan Guaidó. Ahora, Juan Guaidó ha sido una sorpresa para todos nosotros, y ha sido una sorpresa para todos nosotros por algo muy importante que tiene que ver con la historia, o por mejor decir, con la cultura populista de los latinoamericanos, que es que Juan Guaidó es un muchacho modesto, que en Venezuela decimos que no se cree la mamá de Tarzán, que no se cree un Mesías, que no se cree un superlíder. Los superlíderes han hecho mucho daño en el continente. Los superlíderes tipo Fidel Castro, Perón, Chávez han creado grandes tragedias en el continente. Hay superlíderes y supermafiosos, ¿no? Claro. Yo creo que hay que distinguir eso. Superlíderes, por decir Kennedy, por decir en América Latina Paz Extensor o Belaúnde Terry, pero eso no eran superlíderes. En Venezuela. No, eso no eran superlíderes, eso eran líderes genuinos. Democráticos. Exacto, que entendían que actuaban en democracia, que no podían avasallar a los demás y que tenían que compartir el poder, porque el poder... respetaban las reglas. Exacto. Y el poder es la división de poderes. El propio Carlos Andrés Pérez, pero antes de Carlos Andrés... Hubo Rómulo Betancourt, que ha sido el gran fundador de la democracia venezolana. Entonces, esos son superlíderes. No, es que no. Cuando yo utilizo la expresión superlíderes, no me refiero a ellos porque los estaría disminuyendo, los estaría comparando con Perón y con... o sea, es un concepto peyorativo. Peyorativo, exactamente. Entonces, no, los superlíderes son los tipos que se creen que son mesiánicos, que se creen que es destinados por la providencia a hegemonizar a los demás. Yeah. Esta gente no, esta gente sabía que tenía que actuar en democracia y lo hizo, y construyeron democracia. Bueno, Kennedy no, porque Kennedy ya apareció dentro de una democracia consolidada, pero Rómulo Betancourt, Paz Extensor, estas fueron gente que construyeron democracia. ¿Entiendes? Y que respetaron las minorías, respetaron a la oposición, entregaron el poder cuando tenían que entregarlo. ¿Tú crees que Guaidó es uno de esos? ¿Tiene talla de ser un Betancourt, un Paz Extensor? Bueno, no, quizá no, pero sí es un hombre adecuado para el momento que estamos viviendo, porque entiende que actúa de una manera colegiada, actúa consultando, actúa con la modestia que debe tener cualquier dirigente en una situación tan complicada como la que está viviendo Venezuela, acepta las asesorías, él tiene alrededor gente, su propio compañero Leopoldo López, Gustavo Tarre Briceño, el padre Ugalde, Ricardo Hausmann, él tiene gente de mucha calidad asesorándolo y él los escucha, y eso es muy importante, porque es muy importante siempre en la política escuchar. ¿Él decide o deciden por él? Bueno, él decide porque él tiene la responsabilidad de decidir, pero no decide con los ojos cerrados y despreciando a los demás. Decide escuchando, que es muy importante. Muy bien. Porque los políticos democráticos tenemos que acostumbrarnos a que la decisión es escuchando, a que los demás también piensan, que uno no puede pasar por encima de los demás. Y una de las grandes lecciones que ha dado Juan Guaidó es esa, y por eso estamos entusiasmados con él. Y estoy muy sorprendido porque es un muchacho de apenas 35 años y actúa con una madurez extraordinaria. Bueno, a esa edad ya estaba muerto Alejandro Magno y había conquistado todo. O sea que el tema de la edad no tiene que ser un problema. Sí. ¿Qué es tu impresión en el tema Guaidó respecto a la detención de su hombre de confianza, de este señor Roberto Mareño? Bueno, esto es yo no soy muy bueno en el ajedrez, pero este es un juego en el cual ellos dan un paso, nosotros damos unos pasos, damos otro paso. La detención de este joven Marrero estaba destinada precisamente a intimidar, a amedrentar, a anunciarnos que ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero no es cierto que estén tan dispuestos a hacer cualquier cosa, porque fíjate tú, en el sitio, en el mismo edificio, en el mismo piso del edificio donde vivía Marrero, vivía otro muchacho, creo que Vergara, que es diputado. Entonces ellos fueron y detuvieron al que no era diputado, porque los diputados tienen tú que eres abogado, una protección. Mira, ¿cómo se llama el diputado que está preso desde hace 6 meses? Juan Requesén, pero estamos hablando de en este momento. Ahora ya no apresan diputados. No, es posible Requesén que sí, ya pero no... en este caso, pero no lo plantees así. En este caso, ellos hicieron una cuestión calculada. Yeah. ¿Entiendes? Evitaron
apresar al diputado, que lo tenían allí, se lo han podido llevar a los dos o llevarse uno solo, y escogieron al que no era diputado. Y le plantaron armas y granadas. Le plantaron armas y granadas, porque ¿quién dirige en este momento la represión en Venezuela? La dirige un personaje que los cubanos llaman el carnicero de Artemisa, que es Ramiro Vardés. Ramiro Vardés va todas las semanas a Venezuela a supervisar cómo se están haciendo las cosas. Y el formato que están utilizando es el mismo formato cubano, que es el mismo formato de la KGB, es el mismo formato de la Stasi, de la KGB rusa y de la Stasi de la Alemania comunista. De tal manera que eso de sembrar armas, de torturar, las torturas más salvajes, más despreciables, son precisamente el formato cubano. Esa es la asesoría de tecnología de represión que le hace Cuba a Venezuela. Es los regalos, la entrega realmente deleznable que le hizo Chávez a Fidel Castro, se la pagan con tecnología de represión. Chávez se enamoró como una quinceañera de Fidel Castro, le entregó el país a Fidel Castro, sí, sostuvo. Eso se llama alta traición, ¿no? No, claro. Es que el problema es que ellos son muy rápidos para acusar de traición a la patria a los dirigentes de la oposición. Pero los grandes traidores a la patria son Chávez, Maduro, Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, Freddy Bernal, Diosdado Cabello, toda esa claque, toda esa pandilla de bandidos que dirige el país en este momento. Bueno, hay esperanza, estamos en buen camino, yo creo, y el mundo está observando, América y el mundo observa a la dirigencia venezolana en esta lucha que es desigual, pero que es necesaria y que tiene que darle un triunfo a la libertad y la democracia. Así es, mi hermano querido. Mira, tenemos motivos para un optimismo prudente, ¿no? Porque no podemos engolosinarnos. Pero Maduro tiene que caer. Es decir, ya no se puede sostener. Ellos se hicieron un autogol arruinando de la manera como arruinaron al país. Entonces ellos están, como dice el tango, cuesta abajo en su rodada. Ellos no tienen manera de salvarse. Bueno, de Venezuela vámonos a la columna de la semana, y en la columna de la semana estará de nuevo con nosotros Alexis Ortiz presentándonos una columna que ha escrito sobre Bolivia, la columna de la semana. Alexis es además columnista del Nuevo Herald y en esas columnas que escribe cada semana toca temas de América y del mundo. Uno de los temas importantes que ha tocado hace pocos días es el que se refiere a Evo Morales y ha titulado esa columna Evo Morales, la estrategia del descaro. ¿Quién mejor que el autor para presentarnos y dar a conocer a las Américas la estrategia del descaro del dictador Evo Morales? Sí, porque lo más impresionante de ellos es precisamente el descaro con que actúan. La columna dice así: Bolivia perdió su salida al mar en la absurda guerra del Pacífico entre 1879 y 1883. Ahora es un país de contrastes y biodiversidad, pero mediterráneo, atrapado en el centro de Sudamérica. Su historia ha sido de escaramuzas, inestabilidad y autoritarismo. Hoy Bolivia sufre el gobierno más infame de su historia. Lo preside un caudillo cocalero, demagógico, corrupto y represivo, el engreído Evo Morales. Evo, controlado por el comunismo cubano y aliado de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Luis Ignacio Lula da Silva, Hezbolá, Hamas, Rusia, China, Irán, Turquía y otros entes impresentables, ha hecho del descaro su modo de hacer política. Con desparpajo, declara que él viola las leyes y que después sus abogados se encarguen de remendar el descosido. Lo acusan de asesinar a unos supuestos terroristas en Santa Cruz y no da explicaciones. Destruye el Parque Nacional Tignis y reprime a los indígenas que lo habitan al tiempo que imposta ser devoto de la Pachamama, la Madre Tierra. Lo más bochornoso es que pretende ser candidato presidencial una vez más cuando el pueblo boliviano, de manera mayoritaria y contundente, decidió en un referendo el 21 de febrero del 2016 que él y su cómplice, el vicepresidente Álvaro García Linera, no podían ir a una nueva reelección. Pero para Evo Morales, las leyes y las decisiones de los ciudadanos son realidades prescindibles y despreciables. Él ya se acostumbró a hacer lo que le da la gana. Abuso, represión y descaro son sus consignas.
Eso lo pueden ratificar sus prisioneros, desterrados, agredidos y proscritos, entre otros Leopoldo Fernández, Marco Justiniano, Mario Cosío, Sabina Cuella, Roger Pinto, Carlos Sánchez Berzaín, Manfred Reyes, Gonzalo Sánchez de Lozada, Branko Marinkovic, Mario Bruno, Eva Landau, Víctor Hugo Cárdenas, Guido Áñez, Carlos Valverde, Ernesto Suárez, Guido Guardia, entre otros. Ese es el artículo, mi pana. Bueno, ¿y por qué este artículo, Alexis? ¿Cuál es tu impresión sobre lo que está pasando en Bolivia? ¿Tú crees que Bolivia está siguiendo la agenda de Venezuela? Totalmente, y de Cuba, ¿no? Porque es una secuencia, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que más me impresiona, de todos ellos, pero en este caso de Evo Morales, es eso, el descaro. Lo que más lo escandaliza a uno es que no, se sienten que no tienen que dar ningún tipo de explicación, que pueden hacer lo que les da la gana, que pueden limpiarse el alma si es que la tienen con las aspiraciones y los derechos de la gente. Son realmente unos tipos descarados, irresponsables, abusivos, absolutamente despreciadores de la opinión y los derechos de las demás. Eso es algo que a uno lo impresiona porque dibuja un prototipo de dirigente que no pueden hacer sino daño. Bueno, verán ustedes que Alexis, además de tener gran capacidad de análisis, es un hombre valiente, cosa que se respeta y se pondera. Gracias, hermano. Gracias, Alexis. Bienvenido siempre a los actos y eventos y programas del Inter-American Institute. Dicho esto, vamos a pasar al tema de la semana con otro invitado especial, el profesor Luis Fleischmann. El tema de la semana tiene que ver con el Oriente Medio y con la realidad política de esa región y cómo sus actores políticos afectan a la América Latina. Para eso hemos invitado a un miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy, catedrático, profesor, académico y experto en el Medio Oriente, que es el profesor Luis Fleischmann. Bienvenido, Luis. Un placer estar aquí contigo, Carlos, nuevamente. Muchas gracias por esta invitación. Y en esa dinámica, decir que el Inter-American Institute, días atrás, celebró un foro sobre el Medio Oriente para hacer una actualización de lo que sucedía ahí. Y en el foro estuvieron presentes Luis Fleischmann, Guillermo Lustó, Mariano Causino, César Vidal, y gente autorizada que conoce, ha escrito y estudia permanentemente el tema. Si tú pudieras dar una impresión resumida, Luis, de cuál es la situación actual del Medio Oriente respecto a la paz y la seguridad internacionales, ¿qué nos podrías decir? Bueno, en este momento el mundo árabe en Medio Oriente está pasando por un proceso de transición. Los gobiernos autoritarios que parecían ser estables por décadas, en este momento se empiezan a ser desafiados, comienzan a ser desafiados, hay diferentes reacciones, en algunos casos hay una reacción autoritaria, en otros casos hay guerra civil, y en otros casos hay como más transición hacia la democracia, como lo hemos visto en América Latina décadas atrás, como es el caso de Túnez, por ejemplo. En otros casos hay monarquías, gobiernos autoritarios que se han flexibilizado en algunos temas. La realidad es que las cosas están cambiando y no sabemos bien hacia dónde va. Lo que sí ha creado es, hay países que han, o naciones que han intentado influir sobre el resto de las naciones, continúan haciéndolo. Irán, un ejemplo. O sea, aprovechan el caos de Medio Oriente para desarrollar grupos terroristas o grupos subversivos que puedan darle más influencia. Este es el caso de Irán, por ejemplo, en Irak, en Siria, obviamente en el Líbano ya hace tiempo que están, en Yemen. ¿Y qué hay Tenemos de esa una situación presencia? semianárquica, hay una mezcla de cierta transición a la democracia, con desafío a la autoridad, con anarquía, con guerra civil. Y todo esto obviamente genera un problema. Bueno, ese es el escenario de Oriente Medio.
Ahora, el efecto de esa situación y de las organizaciones terroristas y criminales en las Américas, porque se ha visto que durante lo que va del siglo, con la presencia del denominado socialismo del siglo XXI o castrochavismo, la presencia musulmana se ha ampliado en Venezuela, se ha ampliado en Nicaragua, se ha dado presencia en Bolivia porque prácticamente no existía. Hay una política de expansión. La Escuela del Alba. Han llegado a fundar en Santa Cruz, Bolivia, la Escuela Militar Antiimperialista del Alba, a cuya inauguración ha asistido el ministro de Defensa de Irán, acusado de la explosión y del atentado terrorista de la AMIA en la Argentina. O sea, está gravitando cada vez con más fuerza a través de las dictaduras de crimen organizado del castrochavismo el sector más amenazante, más peligroso y de terrorismo del mundo árabe y del Medio Oriente. ¿Cómo ves este fenómeno? Bueno, es una buena pregunta. Comencemos por lo siguiente. Irán tenía una presencia, obviamente, en los años 90, sabemos de la explosión de la Embajada de Israel, que hace poco hubo un aniversario, y 2 años después la explosión, lo que tú mencionaste, en la AMIA en Buenos Aires. Pero es a partir del chavismo que Hezbollah e Irán comienzan a tener una presencia mucho más fuerte. Más fuerte, Okay. Exactamente. No, a tener una presencia, porque su presencia anterior era una presencia meramente terrorista y, si tú quieres, clandestina, semiclandestina. Totalmente. Abren embajadas, en Bolivia abren una embajada, en Nicaragua, la Argentina de los Kirchner les abre los brazos. Totalmente. Entonces, porque siempre ha habido migración árabe, palestina, libanesa a las Américas, buena migración, migración de gente trabajadora, que ha generado desarrollo, industria, que ha generado riqueza. Total. Hay muchas familias de procedencia árabe y de procedencia del Medio Oriente que han generado desarrollo y que están incorporados a las sociedades democráticas de América Latina, pero estamos hablando del terrorismo. Estamos hablando, es claro, hay una presencia, y la presencia no es casual, porque Hugo Chávez es antiimperialista, Hugo Chávez es revolucionario y ve a la revolución islámica iraní como un aliado. Eso a nivel político y a nivel ideológico. La llamó revoluciones hermanas, la revolución bolivariana y la revolución islámica. Pero hay otro elemento aquí, que es el elemento estratégico. ¿Y a qué me refiero? Irán, por ejemplo, tiene un ejército convencional no muy fuerte, no muy débil. O sea, ¿cuál sería el fuerte de Irán? Uno sería la búsqueda de armas nucleares, que ya vimos toda la discusión que terminó en ese arreglo que hubo con mediación norteamericana. Y segundo, que es el fuerte más grande a nivel militar de Irán, es la actividad subversiva. Y si uno se fija en las cosas que Chávez ha apoyado, y recordemos, es el tema de la guerra asimétrica. O sea, también Venezuela tiene ese problema de un ejército débil, y para las ambiciones de Hugo Chávez, que era expandir la revolución bolivariana al resto de América Latina, solamente lo podía hacer mediante fuerzas subversivas. De aquí la alianza de Chávez con la FARC, de aquí la alianza de Chávez con Irán y Hezbollah, y con otros grupos terroristas que aparecieron en Venezuela, como la ETA, en algunos casos Hamas, y creo que se informó hasta de representantes de Al-Qaeda, si bien yo no podría ser. ¿En qué está esa presencia hoy día con el liderazgo que el castrismo cubano ejerce sobre el proyecto que hicieron Chávez y Castro? Porque sostengo, y tú sabes, que lo mejor que le pudo pasar a la dictadura castrista fue la muerte de Chávez, porque es el momento en que se quedan dueños de todo. Y hoy día ellos son los que lideran esta política. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Esa penetración del terrorismo de origen islámico continúa? ¿Está en América Latina? Bueno, Irán es el que tiene, obviamente, la presencia más fuerte. Y había células de Hezbollah. Yo pienso que la actividad hoy en día, el elemento subversivo de Hezbollah dentro de América Latina, que sería el elemento militar, diríamos, el más amenazante, creo que se ha reducido, pero no por una cuestión de voluntad por parte de Irán, sino simplemente porque Hezbollah está movilizada en Siria.
Hay muchos recursos de Hezbollah en Siria, en Yemen, en Irak. Entonces América Latina no toma una prioridad. ¿Dónde está la presencia fuerte de Hezbollah? Está justamente en el narcotráfico. Vimos el caso Barakat, por ejemplo. Vimos el caso de, por ejemplo, la cantidad de pasaportes que fueron expedidos no solamente por Venezuela a ciudadanos iraníes, sino también por otros países que pertenecían al ALBA, que dependían de Venezuela. Nicaragua, Bolivia. Pero incluso islas caribeñas pequeñas como Dominica, como San Kitts, que son... la gente ni sabe dónde está en el mapa, cada tanto van con un crucero y paran por ahí, pero esos países también expeditaron pasaportes locales a los iraníes, lo cual generaron toda una red de ilegal. Y ese dinero que se recoge mayormente del narcotráfico va a financiar, entre otras cosas, las actividades subversivas de Hezbollah, y más en este momento, que es un momento donde Irán está sujeto a sanciones. El narcotráfico de América Latina, la coca y la cocaína de las FARC, del ELN en Colombia, la coca y la cocaína de los sindicatos facilitado por Venezuela, de los sindicatos cocaleros de Evo Morales desde Bolivia, el trópico de Cochabamba, el Chapare, con el eje del narcotráfico que ha hecho de Venezuela un hub y un narcoestado. Esa es una de las bases económicas del terrorismo islámico. Bueno, totalmente, porque el terrorismo islámico, particularmente Hezbollah, ojo, Hezbollah no es el único, tenemos también a ISIS. ISIS no está necesariamente directamente relacionado con Hezbollah, a veces incluso entran en conflicto, pero sí, el narcotráfico es una fuente fundamental de ingresos y América Latina hoy constituye eso con la ayuda de Venezuela. Recordemos, en el libro de Emily Blasco está muy claro eso, cómo el 95% de la coca que se planta en Colombia pasa por puertos venezolanos, pero debe ser incluso más que eso. Entonces, estos son los temas que se han tocado en el foro Reflexiones sobre el Medio Oriente, que ha sido resumido prácticamente por el profesor Fleischmann. Pero para tener un panorama un poco más completo de esto, veamos a uno de los expositores en ese foro, el embajador Mariano Causino, embajador de la Argentina en Israel, hoy día mismo en ejercicio, que nos hablaba sobre el conflicto árabe-israelí. Central de la conflictividad de la región. No lo es. Si lo fue en algún momento, hoy no lo es. Y en especial el conflicto israelí-palestino hoy no es el eje del conflicto regional. El eje del conflicto regional es el existente por una búsqueda de hegemonía en la zona protagonizado por los países sunitas y los países y el eje chiita. Y básicamente por los países árabes, en primer lugar Arabia Saudita, en segundo lugar Irán. El segundo tema que yo diría que hay que tener en cuenta es la situación en el caso de Israel. Israel hoy, todos los análisis coinciden en decir que tiene la situación geopolítica más favorable de su historia en términos relativos. Eso no significa que su posición geopolítica sea fácil, al contrario, es muy difícil. Pero hoy Israel tiene un acuerdo de paz con Egipto hace 40 años y con Jordania hace 25 años. Y además tiene de manera informal una relación muy positiva con los países árabes, especialmente con Arabia Saudita y los países del Golfo. Con Qatar es una situación distinta, pero básicamente con los países del Golfo. Con todos ellos coincide en una realidad de compartir un enemigo en común, que es el régimen islamista de Irán, surgido de la revolución que acaba de cumplir 40 años. Pero el punto tal es que el príncipe heredero de Arabia Saudita, MBS, ustedes saben, hace un año o un poco menos, en una entrevista en The Atlantic, él reconoció el derecho a la existencia del Estado de Israel, lo cual es un dato nuevo, diríamos. Otro tema que hay que tener en cuenta siempre es cómo se van modificando las situaciones, es decir, cómo es una zona del mundo que tiene un nivel de modificación permanente que dificulta el análisis y que hace que hay que ser extremadamente prudente.
Otro punto importante es el hecho de que las categorías de estados nacionales no son equiparables a las que podemos entender nosotros, al menos en Occidente, porque la nacionalidad es un concepto diferente, o al menos que no tiene la misma significación histórica, porque en muchos de esos países, o la mayoría, son países que han surgido de la división resultante de la caída del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial y de la división que las dos potencias principales ganadoras de esa guerra, que habían sido Inglaterra y Francia, hicieron en el acuerdo, en el tratado Sykes-Picot de 1916. Esa división que se hizo de esa zona no está ajustada exactamente a las categorías históricas o étnicas o religiosas, teniendo en cuenta que cada una de estas palabras que yo estoy utilizando puede contener errores. Yo puedo decir étnico y ser un error, puedo decir religioso y implicar un error, porque cada palabra hay que tomarla en una consideración. Pero las dos potencias, Inglaterra y Francia, que eran las potencias más importantes en Medio Oriente, junto con Rusia, por supuesto, que especialmente tenía un rol muy importante en Persia, intentaron a lo largo del siglo XX mantener una preponderancia, especialmente la primera parte del siglo, pero esa situación de esas dos grandes potencias de Inglaterra y Francia se fue perdiendo, y el punto decisivo tiene lugar en el año 1956, cuando en la crisis de Suez queda demostrado que el gobierno norteamericano, Eisenhower, no apoya a Francia y Inglaterra, y obliga, que habían atacado Egipto junto con Israel como consecuencia de la nacionalización del Canal de Suez decretado por Nasser en ese mismo año. En esa situación lo que ocurrió fue que quedó claro que esas dos potencias ya no tenían el rol relevante sí, pero digamos el rol decisivo que habían tenido en la primer parte del siglo. Por supuesto que la aparición del petróleo como elemento decisivo en la zona modificó completamente la importancia de la región, y eso, no sé si el primero, pero un punto importante de esa situación tiene lugar cuando en 1945, en febrero, en el USS Quincy, tiene la reunión histórica. Como lo explicó el embajador Mariano Causino, el conflicto árabe-israelí hoy día no es el eje central del conflicto en el Medio Oriente, por lo que Israel es el freno, el equilibrio frente al avance de Irán y a toda la parafernalia terrorista que se plantea respecto al Medio Oriente y al mundo. Volviendo con el profesor Fleischmann, Luis, nos has dado una importante y profunda explicación de la relación del narcotráfico como soporte económico, narcotráfico producido por Colombia con las FARC, Bolivia con Evo Morales y sus sindicatos cocaleros, concentrada por Cuba y Venezuela a través de los puertos venezolanos, que sirve para sostener el terrorismo islámico. ¿Cuál sería una conclusión de resumen respecto a ese proceso que has descrito y que está en ejecución? Totalmente. Y déjame agregar algo. Estamos hablando de los países bolivarianos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, obviamente, una especie de combinación tácita o no tácita con el narcotráfico, con grupos subversivos como la FARC, ¿verdad? Y con Hezbollah e Irán. El propósito, obviamente, es todas las dimensiones. Dimensión estratégica, guerra subversiva, financiación a través del narcotráfico, y obviamente hay también una importante alianza con los carteles de la droga. Por ejemplo, y con esto termino, los túneles que se han identificado en la frontera norteamericana-mexicana son muy parecidos a los túneles que Hezbollah construyó en la frontera libanesa-israelí. Eso te da la pauta de la cooperación que hay. Es una cooperación de intereses comunes,
que implican todo esto que dije, lo estratégico, lo financiero, lo ideológico, lo político. Una asociación criminal que nos muestra por qué Venezuela, Bolivia están señaladas como narcoestados y Cuba, desde hace décadas, comprometida, operando como una dictadura vinculada al narcotráfico. Y también narcoestado. También narcoestado. Muchas gracias, Luis. Un placer. Después de agradecer al profesor Fleischmann y su esclarecedora presentación, vámonos con el evento de la semana en el cual vamos a presentar el foro sobre la corrupción política en Argentina. Que Argentina tiene un vínculo muy particular con la cuestión del desarrollo económico, ¿no? Argentina es el único país en la historia moderna que alguna vez fue relativamente rico y hoy es un país relativamente pobre, o en el mejor de los casos en vías de desarrollo. El único país. No hay ningún país en la historia moderna que tenga esa particularidad. Es decir, hay países que fueron relativamente pobres y tuvieron luego progresivamente niveles de desarrollo mejores. Hay otros países que siempre estuvieron estancados, pero no hay ninguno, salvo la Argentina, en toda la era moderna, que haya sido alguna vez un país rico y hoy ya no lo sea. Pero la pregunta ahí es, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? Y esa es la vieja discusión en la Argentina y una larga historia en la Argentina de debates alrededor de esa cuestión, de qué pasó, ¿no? ¿Cuándo fue que la Argentina dejó de ser eso que era más o menos desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿no? La historia de la convergencia y la divergencia. Hay muchos estudios entre los historiadores económicos, los politólogos, las politólogas, que muestran cómo la Argentina se parecía entre más o menos 1850 y algún momento entre 1913 y 1929, se parecía mucho a países como Estados Unidos, Canadá, Australia. ¿Por qué la comparación con esos países? Bueno, básicamente porque también eran colonias, porque eran países que tenían similares relaciones entre territorio y población, ¿no? Y si uno mira las curvas de crecimiento de la Argentina y de esos países, si uno mira el PBI per cápita que tenía la Argentina y esos países en ese siglo, en esos 100 años más o menos, bueno, iban parejos, ¿no? Y en algún momento la Argentina se empieza, uno mira la curva, literalmente uno mira el gráfico y la Argentina se empieza a escapar. Bueno, y la pregunta es ¿qué pasó? Y ahí hay muchas teorías, ¿no? Hay teorías que hacen hincapié en cuestiones económicas, por ejemplo, el proteccionismo de la Argentina después de la Gran Depresión, o la gran dependencia que tenía la Argentina de Inglaterra versus el resto de los países que no tenían tanta dependencia, y algunos otros factores que tienen que ver con cuestiones económicas. Pero más allá de las cuestiones económicas, en algún momento aparece toda una línea muy importante de historiadores económicos en la Argentina que empiezan a explicar esta cuestión del desarrollo inverso de la Argentina en factores institucionales, ¿no? Entonces, algunos dicen, miren, no es casual que el momento de convergencia, es decir, el momento en el que la Argentina empieza a parecerse a esos otros países, no es casual que ese momento sea el mismo momento en el que la Argentina, por ejemplo, entre otras cosas, sanciona su constitución en el año 1853 e incorpora luego a la provincia de Buenos Aires a esa constitución entre el año 60 y el 62. Es también el momento en el que la Argentina reconoce por primera vez los derechos de propiedad. El Código Comercial, el Código Penal, protección fuerte de derechos de propiedad. Es también el momento en el que la Argentina sanciona su primera ley de voto secreto obligatorio y relativamente universal porque las mujeres todavía no votaban. Digamos. No es casual que Argentina crezca en el momento en el que se desarrollan sus instituciones. Y tampoco es casual, dice esta lectura, que el momento en el que la Argentina deja de crecer, imaginemos que sea 1930, según algunas de estas teorías, coincida no solo con la Gran Depresión, sino también con el primer golpe de Estado en la Argentina. Digamos, el primero de muchos, ¿no? El primero de muchos golpes de Estado y de interrupciones democráticas constantes durante todo el siglo XX, hasta finalmente 1983, cuando retorna la democracia. Entre todas estas teorías institucionales aparece un abogado, Carlos Nino,
tal vez uno de los mejores juristas que haya tenido la Argentina, fue asesor luego de Raúl Alfonsín en la transición democrática, fue un tipo que tuvo mucha influencia en el desarrollo de las transiciones democráticas y de las constituciones en toda América Latina. De hecho, muere en el aeropuerto de Bolivia en el año 93, visitando Bolivia, ayudando a Bolivia a pensar su constitución luego de la transición democrática, y tiene un ataque de asma en la puerta del aeropuerto y muere ahí. Y este jurista, Carlos Nino, escribe en el año 92, pleno menemismo, y dice, miren, entre todos los institucionalistas, pareciera que hay algo en lo que todavía no han pensado. Y voy a leer literalmente sus palabras. Nino dice, es realmente sorprendente que no obstante la visibilidad de la tendencia argentina hacia la ilegalidad, ella, la ilegalidad, no ha sido señalada hasta ahora por politólogos, historiadores y economistas como un factor significativo para dar cuenta del subdesarrollo argentino. Esta era la opinión académica de la doctora Natalia Bolosín, doctora en Ciencias Jurídicas de la Argentina, hablando sobre la corrupción en su país. Pero de esa opinión estrictamente académica vamos a pasar ahora a una opinión política de otra argentina, la doctora Paola Oliveto, diputada argentina que también estuvo en el foro que hizo el Interamerican Institute y que se tituló La corrupción política en Argentina. Ahora veamos la parte política del tema. Cuando nosotros con la doctora Elisa Carrió empezamos a denunciar el kirchnerismo, era en diciembre del 2003. Por un lado estaba el relato, ese grupo de jóvenes que habían luchado contra la dictadura, como decía Kirchner, que quería darle prosperidad a una Argentina que venía de la crisis del 2001, que quería reconocer los derechos humanos de todos, y hacía actos simbólicos como bajar la foto de Videla de la Escuela de Mecánica de la Armada o convocar a juristas importantes para la Corte Suprema. Y por el otro, en los sótanos de una Argentina que no quería ver, se estaban dando la estructura jurídica, política y también sociológica para provocar el saqueo más grande de los últimos años. Dicen los que estiman los números de la corrupción, y es muy difícil, lo hablábamos con mis compañeros, establecer cuánto nos robaron, porque el dinero negro no se cuenta, que el latrocinio es superior a 55.000 millones de dólares. Y la gente piensa que la corrupción es algo que no los afecta, pero después la historia te pega cachetadas. Cuando vos no te haces cargo de quienes te gobiernan y la decisión que tomaste porque no te comprometiste, porque no te jugaste, la historia te pega cachetadas. Y vimos muchos compatriotas morir producto de esta corrupción. El narcotráfico ha penetrado en nuestros barrios como nunca. Chicos de las clases medias, de las clases bajas y de las clases altas están en la estructura del narco, y muchos han perdido la vida por eso. La obra pública que no se hizo y se pagó 2 y 3 veces más han sido el factor por el cual muchas familias han perdido sus vidas en rutas que se pagaron varias veces. Trabajadores que iban a las 9 de la mañana a cubrir sus puestos, trabajadores de la clase media, baja y pobres de la Argentina, que iban a cubrir sus puestos de trabajo en el 11, murieron producto de un choque de trenes subsidiados a empresarios inescrupulosos, algunos de los cuales tienen negocios acá en Miami, los siriglianos. Y si pensamos que la corrupción no afecta a la vida, piensen en los que fueron a los hospitales vaciados durante el kirchnerismo queriéndose atender y que no tenían las herramientas o los elementos para atenderse, o lo que hoy está pasando en Venezuela o en sus países. Pensar que la corrupción está escindida en nuestra calidad de vida nos hace mucho mal como seres humanos, porque ¿saben qué? Yo creo que denunciar la corrupción no es un acto heroico, es un deber ciudadano. Y sabemos
que cuando tenemos que ejercer ese deber, muchas veces tiene consecuencias. Cuando firmé como abogada la denuncia de asociación ilícita, yo que era una académica bastante reconocida, pasé a ser una paria. La universidad entendió que yo estaba politizada y que no era el momento de hablar mal del presidente o de la presidente. Y te empezaban a señalar. Ahora, yo no dejé de hacerlo. Mi líder política, Elisa Carrió, no dejó de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nadie nos va a quitar a nosotros ese sentimiento de verlos hoy derechitos y con casco yendo a la penitenciaría. Y nosotros nos sentimos parte de esa historia. Así que yo no cambio nada de todo lo que vivimos esos años por volver a la facultad y que me reconozcan aunque volví. Y es verdad. ¿Qué tal? La corrupción cae en la Argentina 50.000 millones de dólares de corrupción vinculada al castrismo, al chavismo, a las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Son muchos más los miles de millones de dólares de la corrupción del Partido de los Trabajadores vinculada a Lula da Silva, Rousseff y esa misma gente en el Brasil. Cuando se destape Venezuela, ¿qué será? Y en Cuba, con el puerto de Mariel y otros casos de corrupción. Lo seguiremos haciendo y denunciando desde Libertad y Democracia. Muchas gracias.